El motivo de esta convocatoria, como lo adelanta ya un poco el volante de promoción y de aviso de la misma, es en el mismo ciclo para pensar la provincia que propone el espacio Chacabuco, y está motivado sobre todo en el fallo adverso, ¿no? Contra María Obando y los dos chicos que están acusados de violación. La preocupación, por lo menos mía y de algunas compañeras y compañeros con las que estuve hablando, es, y viendo el trabajo encomiable que están haciendo Rosana, los otros abogados defensores, la mesa, la Comisión por Derechos Humanos, Género y Justicia, eh, para señalar este tipo de casos y para ocuparse y ponerse al hombro, ¿no? La defensa de estas personas que están siendo agredidas, digo yo, por el sistema judicial que tenemos, y en antecedente a otras charlas que también ya tuvimos, incluso Eduardo Paredes nos habló también sobre las características del sistema judicial en la provincia de Misiones, es que se nos ocurre convocar a Rosana Rivas y a Eduardo Paredes para que en el contexto de este juicio, que por ahora tiene una sentencia adversa, pero que ya se está por apelar, en el contexto de este juicio, decía, podamos comprender algunas cuestiones de qué podemos hacer quienes no estamos directamente relacionados con la defensa técnica o con las cuestiones más directamente vinculadas al análisis, al estudio de los derechos humanos, de la justicia y del género. De esta manera, nosotros que somos militantes, tanto en la provincia como, por ejemplo, los compañeros que se han sumado de Entre Ríos, Carlos Monás de Concordia y Julio Cine de Paraná, también hay invitaciones a otras provincias, porque estos casos también se están repitiendo en otras jurisdicciones. Y volviendo a la provincia, nuestro sistema judicial ya nos ha dado suficientes muestras de que me animo a decir que no estoy exagerando y que está en contra de nuestros propios intereses cuando debería estar defendiéndonos, porque el caso de María Obando es una perla más del collar de iniquidades que viene cometiendo desde hace ya mucho tiempo. Y cuando uno se pone un poquito a escarbar y si tiene algún grado de comprensión o interés para ponerse a analizar, empieza a encontrar cuestiones que el sentido común, aunque no me gusta la palabra porque cada uno tiene el suyo, pero algunas cuestiones básicas nos muestran de que hay cosas que no pueden ser. Entonces, por eso es que hemos convocado esta charla y la invito ahora a Rosana Riva, quien es una de las defensores de Mario Obando, y que nos ponga en contexto y nos señale particularmente todas los puntos oscuros y las fallas y las cuestiones mal realizadas en este juicio, en otros, y lo que a ella le parezca que hay que señalar para que nosotros podamos tomar nota. Así que Rosana, cuando quiera, te agradezco la presencia y adelante. Bueno, hola a todos, a todes. Pasamos la conmoción de lo que fue la sentencia ayer de María y rescato un poco lo que decías también sobre empezar a involucrarnos y pensar que esto es un poco en defensa de todos, entender cómo funciona nuestro sistema y su selectividad, porque nosotros analizábamos también que tenemos un sistema judicial en el que lo único que se criminaliza y se persigue son las cuestiones vinculadas a la criminalidad o a la pobreza, ¿no? A este tipo de delitos. Tenemos una provincia en la que la justicia penal no investiga ni castiga delitos vinculados a corrupción,
delitos económicos, ni nada de ese tipo. Es solamente sobre la población más marginal y más vulnerable. En el caso de María, que se convirtió ya casi en un estandarte de lo que es el movimiento de género y de derechos humanos, a partir del reconocimiento que surge a partir, creo yo, del 2011, de lo que es un fenómeno que afecta a todo nuestro país y también en gran parte de Latinoamérica, que es la criminalización de la pobreza. Nosotros eso lo veníamos enmarcando en ese fenómeno, si se quiere, ¿no? Digamos, como el Estado, que falla en todas sus obligaciones primarias, o sea, en la obligación de garantizar derechos, los derechos de niños, los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia, el acceso a la salud, el acceso a los bienes indispensables para sobrevivir, termina cargando esa responsabilidad y esa culpa sobre las madres principalmente, en una población en la que además hay un gran índice de madres jefas o cabezas de hogar. Entonces, en ese contexto nosotros descubrimos este fenómeno, apoyamos la liberación de María, la absolución en aquel primer juicio, y esperábamos que a partir de su absolución ella pudiera de alguna manera normalizar su vida, y reclamamos fuertemente en ese momento la intervención del Estado para brindar aquellas cosas elementales que antes no lo había hecho, por ejemplo, una vivienda. La vivienda, el documento de los hijos, que ni siquiera tenían documentación, las asignaciones que María se pudo gestionar en su momento, y tuvimos como la fantasía que a partir de eso ella podría de alguna manera llevar una vida un poco más digna, que de hecho lo pudo llevar en esos términos, salvo el pequeño, digamos, dato del hostigamiento judicial, del que no se pudo despegar durante todo ese tiempo. Ella es absuelta en el 2012, nosotros pensamos que con solo la absolución ella podía recuperar la tenencia de sus hijos e hijas menores de edad, que en ese momento eran 5 en total, y resultó que nos obligaron a iniciar una acción de restitución de la guarda de los menores, y cuando iniciamos esta acción judicial nos damos cuenta que María ya tenía otros 5 causas judiciales del Foro de Familia, digamos, controlando cómo ella iba llevando su maternidad, si se quiere. En ese contexto, le recupera a estas 3 niñas que son el objeto después de este último juicio, sin que se haya podido lograr, por ejemplo, ningún tipo de informe de las condiciones en las que ellas se encontraban mientras María estuvo presa, porque su guardadora, que es la misma que ahora lo tiene, nunca se presentó a ninguna audiencia, ni ningún tipo de entrevista, no se hicieron informes, o sea, María las recibe así como están. Y bueno, con la suma de que venía de una prisionización de casi 2 años, de una desvinculación de estas niñas, una tenía 3 meses cuando ella cae presa, la otra tenía 4 y la mayor tenía 6. O sea, ella necesitaba un proceso de revinculación y de acompañamiento, que además tenía que haberse adaptado a las condiciones propias de María, su pobreza estructural, su analfabetismo, sus, digamos, todas sus, si se quiere, cargas psicológicas que venía con ella. Pero no, lo que pasó fue que la justicia de familia la hostigó al punto de tenerla sometida a controles periódicos por 3 psicólogos distintos, por 4 trabajadores sociales distintos, hasta la municipalidad tenía metida su gente en esta tarea. Siempre sí, o mejor dicho, nunca hubo en esas intervenciones ningún tipo de seguimiento o coordinación, solamente vigilancia. En esto vemos que, a pesar de este nivel de hostigamiento, en ninguno de esos informes surgía que hubiera algún signo o síntoma de que estas niñas hubieran sido abusadas en ese tiempo. Entonces, más allá del control, se podía decir que ellas estaban, el control y el seguimiento, que lo que daban cuenta es de las propias carencias de María, que tenían que ver con su condición de pobreza estructural,
su falta de su analfabetismo, y las observaciones eran, por ejemplo, que las niñas no tenían un acompañamiento pedagógico, que no tenían a lo mejor delimitada un orden en la casa en cuanto a los horarios, cuestiones así muy menores que de ninguna manera se podían derivar en pensar que de ahí surgiría algún tipo de riesgo vinculado sobre todo a la integridad sexual de los niños. Esto, que fue 1 año y 10 meses, vira radicalmente en diciembre, cuando se notifica la acción civil que se inicia en nombre de María y en nombre de las hijas contra el Estado y contra el fiscal y el juez de la causa, que lo que habían mantenido a ella presa en este tiempo. Vira, y toda esta conformación, digamos, todo este armado de la causa empieza desde diciembre del 2014 hasta marzo del 2015, que le sacan la tenencia a las niñas y se la entregan de vuelta a estos guardadores. Se las entregan a unas personas que no se había relevado, digamos, en qué condiciones estaba. Había apenas un pequeño informe socioambiental de esta familia, que decía que eran más o menos 10 personas viviendo casi en hacinamiento, que vivían en una pensión y un kiosco. Ese es todo el dato que se da. Y en el acta en el que sacan los hijos a María, dicen que la niña más grande se queja porque tenía piojos y no se los sacaban. Ese es el dato objetivo. Después lo traigo acá porque en el debate después la niña introduce en la última cámara Gesell que el motivo era que había denunciado supuestamente ante la jueza de familia que había sufrido un abuso. Eso también era un signo de la manipulación y la inducción que había sobre estas niñas para esa cámara. Le sacan, volvemos a intervenir nosotros pidiendo las nulidades y haciendo las presentaciones, y nos redoblan la apuesta con una denuncia penal por abuso. ¿Qué significa, en términos, sobre todo cuando hablamos de tenencia de menores de edad, cerrar toda puerta para que ella pueda recuperar a sus hijos, porque hasta no ser absuelta de un delito de esa naturaleza, no podría ordenar, ningún juez se va a animar a ordenar la revinculación o que se le reintegre. Y empezamos con esta causa, ¿no? Con esta causa penal, que duró más de 5 años, que se fue moviendo en la medida que se iba moviendo la acción civil, y cuando se abre la prueba, la acción civil, se abre también la fecha del debate. Estuvimos 1 mes en este debate. Por ahí, si les parece largo el contexto, es importante que lo entiendan, porque así también pueden ver cómo se fue generando todo esto y cómo se fue fabricando esta situación. La única prueba que había en contra de María, de la que se pueden valer hasta hoy, es la cámara Gesell, que se hace a las 2 menores, que son por las que se las condena, ¿no? Una de estas niñas, que es en realidad su nieta, que hoy tiene 15 años, es una niña que ya había sido utilizada en el primer juicio para criminalizar a la madre, como también lo había sido la guardadora actual, el Barta, que eran en las que habían utilizado, digamos, tanto la policía en esa etapa de sumario como después el juzgado, para crear la idea de que María era la responsable en ese momento de la muerte de su hija. Y a esta niñita le hacen una especie de documental, un periodista local, en la que ella describe que la mamá había matado ya a 2 bebés más, a uno ahorcándola con una hamaca y al otro degollándolo y exhibiendo su cabeza sangrando en una estaca. Ese nivel de delirio, y además lo más grave es que ese video sale en Canal 12 en ese momento, el día previo al dictado de la sentencia, en el primer caso. O sea, ese fue un golpe digamos, de impresión que pretendieron en su momento dar contra María, y después vuelve a ser esta niña objeto de este tipo de manipulación para volver a involucrar a María en este proceso de criminalización. En los informes que salen psicológicos de las niñas, que también son bastante aislados porque son atendidos por muchos psicólogos, pero ninguno hace un seguimiento, o sea, les hacen una entrevista acá, una entrevista allá, dan cuenta que la niña tiene
una deficiencia mental, un retraso madurativo de más de 4 años de edad cronológica, que además por las condiciones se agrava con los años. O sea, primero le detectan que tenía más o menos 2 años de retraso en las primeras entrevistas, a los 2 años ya se hablaba de 4, y que además se diagnostica una gran dependencia de su abuela, entre comillas, Eubarta. Como así de la otra niña, que declara en contra de María, que el informe psicológico dice que tiene tendencia de fantasear. Estas niñas fueron utilizadas por esa guardadora que después en el debate, cuando declara, un dato que arroja así al azar es que su sobrino trabajaba con la jueza Pochka, que es la jueza de familia. Entonces nos van como cerrando todo el círculo de cómo es que se va fabricando esto, y cuando uno dice, somos de la teoría conspirativa, no, esto es una realidad, porque lo que pasó en ese pueblo, en El Dorado, con esta corporación judicial, es que un juez, como el caso de Saldaña, fue denunciado civilmente por María Obando, y en su círculo íntimo de jueces lo que dijeron, bueno, nosotros te damos una mano y nos sacamos de encima, te sacamos de encima este problema, y arman toda esta causa. La jueza Pochka renuncia supuestamente antes por un pedido ante un pedido de Yuri, pero en realidad se jubila. Al tiempo de hacer esto, cuando le saca a los hijos a María, ella se retira de todo el seguimiento, no hay ningún informe más de las niñas, y al poco tiempo se inhibe. Termina como su función y se va. En el debate también, Eubarta trae un dato que se le escapa, que es la existencia de una causa por abuso en Iguazú que involucraba a su yerno. Cuando nosotros pedimos el informe, en esa audiencia ya dice que ese abuso habría sucedido mientras María estaba presa, el primer tiempo que la estuvo. Pero del informe que se pide surge que es una causa de mayo del 2015, que ella, la denuncia que hace contra María es de abril del 2015, o sea, era del mismo periodo. Y cuando empezamos a investigar, que el expediente estaba en el mismo tribunal, el mismo fiscal, tenía condena, vemos que la médica del cuerpo médico forense decide, sin ningún tipo de sustento ni lógico, ni de sentido común, ni de ningún tipo, que a la niña no le van a hacer exámenes ginecológicos para no revictimizarla, porque ya había sido sometida a uno en el contexto de la denuncia anterior. Lo que es un absurdo, porque si uno es violado 5 veces en el día, 5 veces tiene que hacerse el estudio. Con eso se pierde toda información de qué naturaleza fue el abuso, si fue algo crónico o no, y se desvincula totalmente ese hecho de lo otro. Decía, ese dato hubiera sido fundamental para la defensa, por ejemplo, que veníamos denunciando que los abusos no pudieron haber sucedido en otro lugar que en la casa de esta mujer, pero no tuvimos acceso nunca a esa información hasta que accidentalmente se le escapa. Con ese dato, el dato médico de que los abusos no eran de mayor data de 20 días, no había manera de colocar esos hechos en la casa de María. Habían sucedido en la casa de Eubarta. Y lo sostuvimos en los alegatos, lo sostuvimos en el debate, como también se controvirtió en las cámaras Gesell vinculadas justamente a los métodos, porque la inducción era exagerada, preguntaban hasta 20 veces cómo era la vida de ellas con María, introducían los nombres de estos jóvenes sin que las niñas los mencionen, las llegaban a hostigar para que declaren en contra de la madre, al punto que el propio fiscal, sabiendo con todos los defectos que tiene, pide que esta última cámara Gesell que le hacen a la niña más grande sea con otro psicólogo reconociendo estas deficiencias. Y eso no pasó. Finalmente, nos sorprende muchísimo porque si algo quedó claro, y creo que también para el tribunal, es que no tenían ningún elemento para poder condenar a ninguno. Nosotros creemos que esta sentencia ya la habían dictado desde el primer día del juicio o antes. O sea que no importó ni lo que dijera el fiscal, no importó lo que dijéramos nosotros. La decisión no la toman ellos solos,
también creemos que ahí hay una fuerte, si se quiere, complicidad entre los actores de la corporación judicial, lo que significa que probablemente el recurso de apelación, muy probablemente, que se presenta ante el Superior Tribunal de Justicia, no tenga ningún éxito y nos obligue a ir a la Corte Suprema, que esperamos que ahí sí sea recepcionado y valga un poco todos estos datos que venimos diciendo. No hay pruebas, no hay ningún dato cierto que pueda implicar a María y tampoco a estos jóvenes, que esa es otra realidad, se los condenaron sin prueba y con penas altísimas. Así que ahora el 11 de noviembre nos queda ver los fundamentos para ver cómo sostenemos. Así que bueno, cualquier pregunta, si les parece muy extenso, yo puedo por ahí explicarlo también, que puede sumarse en eso. Carlos, Sí, bueno, vos sabés que me quedé sin conexión, esto es un infierno, por eso salí, sí. pero escúchame, quisiera preguntarle a Rosana, porque esto yo no lo sabía. En un momento antes de que me desconectara, ella mencionó que cuando inicia acción civil María, se le inicia también al fiscal, es el fiscal Rodríguez. Si eso fuera el caso, porque esta es una pregunta de consulta, si este fuera el caso, ¿no hubiera correspondido entonces que él se inhibiera, ya que tenía, digamos, un litigio pendiente con María y por lo tanto no correspondía que fuera fiscal de la causa? ¿Quedó clara la pregunta, Carlos? Sí, sí, para mí sí. Ah, bueno, entonces corto otra vez el audio. Sí, en realidad no es contra Rodríguez al que se demanda civilmente, al fiscal de instrucción, porque también las causas, la detención, la mayor parte de la detención la tuvo María estando todavía en etapa de instrucción. Entonces en ese momento solamente se demandó al juez y al fiscal de instrucción. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo para que ingrese la mayor cantidad de gente, a ver si retomamos la misma cantidad que éramos y empezamos. Están sumando. Ahí llegó Eduardo. Hola Eduardo, bienvenido. Te pongo en autos. Bueno, sí. Vamos a hacer un pequeño espacio ahora de consultas y de ampliación con el contexto que nos puso Rosana, y después te doy la palabra para que puedas señalar las fallas procesales y la gravedad, ¿no?, de cada uno de ellos, lo que vos te parezca que nos puedas indicar. Yo tengo otra cuestión más, Carlos, y es Bueno, que no sé si se mencionó, pero me gustaría que hubiera una reflexión acerca de ese hostigamiento contra Rosana Rivas desde el Colegio de Abogados, también en función de todo este largo proceso de hostigamiento a las mujeres en general y sobre todo a quienes están comprometidos en la defensa de estas mujeres y trabajadores en situación de vulnerabilidad. A lo mejor por pudor no lo mencionó Roxana, pero es fundamental que lo sepamos y que evaluemos también de qué manera son contextos, digamos, en los que prima un sector muy conservador, patriarcal, también en el Colegio de Abogados, en la organización gremial. Eso es todo. Ahí agrego un dato que es solamente de color, que ahí Eduardo también lo observó. Entre las cosas que se dictan con la condena son la regulación de los honorarios de los abogados que intervenimos, ¿no? Y en el debate estuvimos todos los días, Eduardo y yo, participando del debate. José Luis era abogado de la institución y también estuvo con nosotros, pero formalmente, digamos, el debate lo llevamos él y yo, y solamente le regulan honorarios a Eduardo y a José Luis. A mí me invisibilizaron absolutamente.
Que de hecho, cuando se hacen los alegatos del fiscal, que duró 3 horas de un delirio así catastrófico, y después empezamos nosotros a alegar, cada uno hizo su parte, y la contestación más grande o más violenta, si se quiere, fue contra el alegato que hice yo, y no contra lo que hace. De hecho, hizo un llamado después a la población y a la ciudadanía a no contratarnos, ahí tampoco a Eduardo, sino a todos los abogados de la defensa. Una cosa descabellada y ¿Y descomunal. ese llamado lo hizo públicamente? Públicamente un llamado también al Colegio de Abogados a que nos sancionen porque supuestamente nuestra tarea fue deficiente porque nosotros no probamos la inocencia de María, cuando en realidad el que tiene que probar la culpabilidad de alguien es él. Pero fuertemente, por lo menos 2 o 3 veces, el llamado y la intervención del Colegio de Abogados, que además en el contexto en el que yo estoy pendiente de una resolución de sanción, tiene también una significancia, sí, porque como meter una presión. Y otra de las cosas que hizo también públicamente fue agradecer su nombramiento al ingeniero Rovira. Eso fue una de sus últimas participaciones en público, que bueno. Pero bueno, igualmente insisto en que no creo que haya tenido ni siquiera que ver con su intervención esta condena. Esta condena ya venía pensada desde el primer día que se arma esta causa. Sí, pero termina de pintar, ¿no? En qué estado de cosas y en qué contexto y en qué ámbito se hace y con qué personajes. Es una pintura del estado, del estado de situación. La verdad que hay cuestiones que, por mis conocimientos de secundario, veo que están mal. Así que me imagino ustedes tendrán una buena lista de cuestiones para cuestionar, ¿no? Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Podemos darle la palabra a Eduardo. Eh, bueno, Eduardo, adelante. Buenas tardes a todos y todas y todes, como dicen las amigas. Bueno, yo creo que el tema del Poder Judicial, eso hablamos alguna vez, Carlos, en estas provincias, el Poder Judicial en sí mismo es un problema, por eso hay que conocer la historia y de las ciencias sociales, mirarlo. Pero en provincias como esta, que García Márquez hubiese escrito mucho de surrealismo mágico, es tremendo. Primero porque este Poder Judicial, creo en el caso de María Obando, hay una serie de factores que permitieron la absolución de ella en la primera oportunidad y creo que permitieron o habilitaron la condena en esta oportunidad. La primera oportunidad, no sé si ustedes se acuerdan, por lo menos es una lectura que a mí me da la impresión, y también por haber hablado con algunos de los miembros de ese tribunal. El contexto se produce y cuando explota este caso, explota con Canal 13, con La Nata, que viene a hacer un informe sobre Rovira y Clos, y agregan un informe sobre el caso de María, y termina siendo el caso de María lo más importante de ese programa. Pero además lo utilizan porque en esa época Clos estaba muy cercano al gobierno nacional de la época. Entonces, fue como mostrar que esta era una provincia mimada del gobierno nacional y que tenía las tasas africanizadas que tienen algunas de los sectores de nuestra provincia, tanto las 8 más pobres y demás. Y ahí creo que se convirtió en una cuestión casi de Estado provincial la condena de María, porque uno de los miembros de ese tribunal me contó después que le habían llamado del Ministerio de Gobierno pidiéndole, aunque sea una condena de 5 años, aunque no quede detenida, pero una condena era necesario. Finalmente el contexto hizo que justamente esta mujer, que es la presidenta del tribunal que la condenó, y uno de los jueces civiles que estaba ahí, decidieran entre ellos que la iban a absolver. Pero ese caso quedó ahí marcado dentro del Poder Judicial como corporación cerrada y también para la provincia, para algunos sectores. En este caso, creo que la cuestión fue distinta. Hay una mujer en el Superior Tribunal, la presidenta, y no sé si yo a veces soy un poco no muy cuidadoso y digo el nombre, pero acá lo diría por una funcionaria pública, que es Benchiaruti, que tiene un tema
con la cuestión de género y de este grupo de mujeres que permitió a María que esté en libertad. Las caras visibles son Roxana, Alicia, Ana María y un montón de gente más, que ya en el primer voto de Victoria Aguirre fue la que anuló la absolución de Victoria Aguirre. Y por otra parte, yo sé por otras personas que son cercanas o tienen cierta cercanía, que ella dijo que esta mujer no se iba a escapar porque mató al hijo, así directamente lo dice, y tiene un gran ascendiente, una gran vinculación, eso creo que lo conté a Alicia y recordé ahora, con la presidenta del tribunal, con Gallardo. Tiene una relación muy cercana porque esta mujer además, hace poco tiempo, el hijo de la doctora Gallardo es camarista civil. Es uno de los temas del Poder Judicial, que es una corporación endógena, como dice Raúl Zaffaroni, endógena, parientes, muy dependiente en nuestra provincia, extremadamente dependiente de un sector político, en realidad de una persona en particular, totalmente. Yo creo que esos factores se conjugaron y que ellos, cuando terminó el juicio la semana pasada, ellos dudaron, porque yo hasta tengo dudas de la ocurrencia de algunos de estos hechos de abuso, porque como me dijera alguna vez, eso lo dijo Zaffaroni acá un día, ¿dónde crees que está? En Berlín. O sea, tú estás en Misiones, el Poder Judicial de Misiones, y comete los errores que comete. Hay algunas de las lesiones que creería una, por lo menos, que yo lo hubiese hecho ver con un ginecólogo, me parecería que no era una lesión de abuso, que hay una confusión en un par de, pero ya quedó. Los exámenes a la niña que tiene un retraso madurativo severo, que fue la misma que dijo que María decapitó a los hermanitos, una historia kafkiana en el juicio anterior, se tomaron, lo que contó Roxana puede saber y puede comentar también, es una cosa insostenible, la toma, es decir, no se hizo una cámara Gesell real porque no se hicieron informes, con eso todo muy kafkiano, se la termina condenando y no se observa que además el abuso comprobado estaba en la casa de Obarta. Pero el sesgo es tan fuerte con María, tan fuerte, que todos los expedientes civiles que Roxana los detalló claramente, siempre se hicieron sobre ella. Entonces, yo creo que a partir del miércoles pasado, cuando se tomaron 5 días, hubo una conversación corporativa, digamos, y una decisión de condenarla. Y una decisión de condenarla con esta intensidad es como un acto, creo que sí, de disciplinamiento a un grupo de mujeres. Es un mensaje para este movimiento de género que se vuelve molesto. Se volvió molesto con Victoria Aguirre, con Obando, haciéndola ya como un ícono, y que quizás, como le decía hoy, es la única voz opositora en este desierto de la provincia, que es este grupo, el movimiento de género. Porque increíble, nadie se acercó de las agencias del Estado de Derechos Humanos, salvo uno o dos, bueno, el caso de la diputada del Parla Sur, que dieron cierta, y que tienen cierta distancia con el gobierno provincial, que dieron algún apoyo, creo que es un acto de disciplinamiento clarísimo, es un mensaje al movimiento de género de mujeres y a este movimiento. Es realmente disciplinamiento, y creo que en la provincia María no va a tener ninguna posibilidad, porque salvo que consigamos, hoy se presentó la excarcelación, la presentamos sabiendo que la van a rechazar, tratando de ponerlos en el punto justo para plantear un habeas corpus, con una firma que tiene que ser de alguien de mucha referencia en materia de derechos humanos, y ahí sí exponer al aparato judicial, exponerlo, porque están violando doctrina o sea, jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte Federal, exponerlo a que digan y la mantengan prisionizada. Hay que hacerlo incómodo, mantenerla, que sea incómodo mantenerla a María. Y después, si no logramos llegar a la Corte, nos van a hacer perder mucho tiempo, porque lo que ellos hacen es el recurso de casación, dormirlo 2 años, confirmar, hay que meter recurso extraordinario, lo duermen 1 año más o 2 para decir que no, y ahí recién vamos a la Corte. Ellos en general, la Corte no toma los casos porque también tienen
cierta reticencia con la Corte. En el caso de Cristina Vázquez, directamente en la primera absolución, no revisaron, lo que dijo la Corte, la mantuvieron detenida hasta que la Corte tomó competencia positiva, se denomina, y la absolvió. Pero, ¿cómo la absolvió? Por intervención, por mediación de Nora Cortiñas. Porque si no, yo siempre digo, el Poder Judicial es una burocracia ciega. ¿No? Aquello de Kafka cuando escribió El Proceso es cierto. Ellos no tienen contacto con la realidad, ni siquiera en Buenos Aires, y si alguien no les hace ver, y eso hace que esta gente se mantenga tranquila, la mayoría de los expedientes no los toma, y si de última los anula, no tienen ninguna sanción. Es más, creo que hay como un desafío a la Corte también. Como que esta es no, que a ellos la Corte no les va a hacer nada, le podrá revocar, pero van a volver a condenar con la misma deficiencia. El caso Bando es un caso incómodo. Es un caso incómodo y sí, reitero, es un mensaje de disciplinamiento para todos, especialmente para estas mujeres, que la estoy viendo ahí, Roxana y Ana María, entre otras. Eso puedo aportar por ahora. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Yo quisiera agregar algo. Sí, adelante. Nosotros estuvimos con Alicia, Roxana, muchos desde el 2011, ¿no? Entonces, cuando yo leo el informe del psiquiatra Kramer, cuando leo ese informe, realmente uno dice, bueno, qué políticas de salud mental que acá violadas totalmente. No solamente se llegó tarde a todo, María recibe su plan de madre de 7 hijos después de parir 14, 13, en todos los hospitales de la provincia, desde los pariendo 13 hijos, teniendo sus nietas que le dejaban también sus hijas seguían pariendo, todas analfabetas, todas violentadas, todas abusadas. Un hijo que hasta ahora, que tiene graves deficiencias, porque todos fueron violentados, entonces estamos hablando de una familia totalmente con problemas gravísimos de violencia y de salud mental, que deberían haber estado. Yo trabajé en salud mental, nunca pasó María por salud mental, siendo que estuvo en el hospital y en todos los hospitales, en todas las oficinas la anotaron, a una creo que la anotaron a nombre de María de la nieta, digamos, ¿no? Entonces, hablar de una madre que es mal parida y mala madre, que se encarga de sus hijas, porque María lo único que hace es recolectar nietos. Yo estuve en varias ocasiones acompañando. Yo dije, me prometí 100 días con María después de salir, digamos, en libertad, ¿no? Y la verdad, ella no estaba, ni su familia, yo tenía que ir con el auto a buscarla, a traerla, a cada uno. Es imposible, así como incluso esta Huberta, digamos, imposible de sostener una crianza después de que la despojaron de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que ella no pidió estar en El Dorado, eso fue una presión también, tenemos información de que esa casa no era para ella, pero como venía la nata acá a una inauguración de una vivienda, entonces no quedó otra alternativa que esa. Ella no pidió estar ahí porque ahí no es el lugar de María, nunca fue, porque El Dorado fue, digamos, con los tareferos e históricamente con los pueblos indígenas, hasta ahora no son reconocidos, siendo que son los originarios. Entonces, en una ciudad donde ya estaba, digamos, marcado, esta es una crónica de algo anunciado, de otra muerte más de una tarefera, digamos, porque a mí también, aparte de María, que va a estar en la cárcel y le sobrevive allá y va a estar,
pero ¿quién hoy se encarga de sus hijos y de sus nietos? Siendo que los colegas, yo soy trabajador social, o sea, para muchos fue un triunfo esto de los, y realmente yo me pregunto qué profesional estamos sacando de la universidad, ¿no? ¿Qué psicólogos, qué trabajadores sociales, qué marcos teóricos tenemos? Como esto realmente es, en el primer caso, el Colegio de Trabajadores Sociales hizo un buen informe, pudimos estar, pudimos colaborar, pero realmente es gravísimo lo que ocurre y son corporaciones, no solamente el aparato judicial. Acá todos los empleados estatales, lamentablemente, nadie habló, yo estoy en el grupo, o sea, nadie habló del caso Bando, está prohibido hablar del caso Bando, porque la mayoría de los trabajadores sociales o psicólogos están en las municipalidades, y en las municipalidades el que dice el intendente y lo que le baja la provincia o el poder de turno, eso se hace. Entonces me parece a mí, está ella en un contexto muy difícil, en un momento hablamos, debería no estar en El Dorado, ¿no? Porque no nos dio las posibilidades para que María no esté en El Dorado, porque no nos dio la fuerza, pero tampoco dio porque las condiciones eran de que ya estaba ella, la sociedad aldoradense, ya había los medios, todo el aparato de comunicación fue tremendo, digamos, ¿no? Contra ella. Entonces creo que estamos hablando de un caso muy difícil, y yo con los casos yo digo 3 generaciones, el papá de María, la mamá, son analfabetos, María analfabeta, las hijas también. Yo estuve en casos muy, bueno, casos donde estuvimos yo la acompañaba permanentemente en el tema o sea, no es que ella no asistió con la POTSCA, y la verdad es que hay algunos, como dice Paredes, kafkianos, increíble, porque una hija de Andresito que también tuvo gemelos, que también fue violentada, digamos, y la POTSCA en un momento le dice, ¿y por qué no te haces cargo vos de las 2 niñas? Porque bueno, vos ya cuidaste a otras, mira vos, y después la obligan o hace esto, cumple órdenes en darle a Huberta. Yo fui a la casa de Huberta una vez a buscar los papeles de uno de los hijos para ver, y realmente las condiciones eran increíbles, no podían estar niñas ahí, ¿no? En esa casa. Yo creo que también Huberta es utilizada, digamos, por el aparato político, partidario. La verdad es que es una pelea entre pobres y pobres que hacen mentir, digamos, y bueno, digo esto porque me parece que el contexto, para agregar al contexto, tenemos a los municipios con sus servicios de psicología, de trabajadores sociales, de salud mental, no están dados, nadie hizo un seguimiento realmente integral de esta persona que quedó libre, con todos sus hijos, como podía el gobierno provincial o este estado provincial o alguien hacer un resarcimiento histórico, una reparación histórica con las tareferas, en este caso, porque podía haber hecho una batería de trabajo integral, y hoy estábamos hablando de otra historia. Y creo que realmente yo estoy muy dolido, no solamente por este caso, digamos, de María, porque los retrocesos en la familia están tremendos, van a ser en el caso salud mental. Y esto es irreversible para muchos, ¿no? Entonces, yo estoy muy preocupado, no solamente por María, sino por esta familia que quedó desmembrada otra vez. María es la contención para todo este grupo, y hoy no está, y quedaron solas, seguramente, digamos, ¿no? Porque hoy cada uno está cumpliendo con sus obligaciones, en el sentido de que gratificantes para algunos, porque seguramente que van a ascender algunos a la justicia y otros cargos más. Y bueno, pero es grave, pero el contexto nunca fue, digamos, a favor de María en El Dorado. La habían crucificado otra vez
antes de, aunque quedara en libertad, digamos, ¿no? Entonces me parece que está difícil el tema acá, ¿no? Bueno, Disculpen. no, al contrario. La propuesta de esta reunión es, además de conocer el detalle más aún de lo que, sumando todo esto que nos están contando a lo que ya fue publicado, que en general está publicado por medios que ya sabemos cómo presentan los casos, es hacerle llegar de primera mano esta información detallada a los compañeros y a las compañeras que no están relacionados, reitero, directamente con el equipo de Derechos Humanos, Género y Justicia, y con aquellos que están directamente relacionados con la defensa, porque esto, si no se hace nada, va a seguir sucediendo. Y como lo venimos diciendo, nos puede tocar a nosotros, nos puede tocar a nosotros. Y esto es verdaderamente preocupante porque el nivel y el grado eh, el grado de iniquidad que se comete en este tipo de casos, en el de Victoria Aguirre, en el de esta chica Vázquez, el de María, y podemos seguir, porque hay casos que seguramente nosotros no nos hemos enterado, nos ha contado Eduardo, de tanta gente condenada sin pruebas, el 40% de las personas que están prisionizadas no tienen sentencia firme. O sea, hay un estado de cosas que debe ocuparnos. Yo estaba viendo en algunos grupos de compañeros hoy preocupadísimos por los desalojos de Guernica, por el problema, acá están los compañeros también de Entre Ríos, de Paraná y de Concordia, los he visto ahora en esta reunión, y también está el problema de la causa Echeverre, y estamos todos mirando esos temas, y tenemos esta aberración, este caso gravísimo en nuestra provincia, y no tomamos conciencia, y lo digo con dolor porque esta invitación a interiorizarse en este caso para poder ver qué aportamos desde los distintos espacios, se los hice llegar a muchos compañeros y hoy no están acá en esta reunión. No importa, yo no voy a bajar los brazos, esto va a quedar grabado, se los voy a hacer llegar para que se interioricen, voy a insistir. Voy a consultar ahora con Rosana, con Eduardo y Alicia a lo mejor también nos puede decir algo. ¿Cómo podemos colaborar para que esto quede incómodo para este sistema judicial y para que por lo menos no actúen con una impunidad como lo vienen haciendo hasta ahora? Esa es mi ilusión quizás, porque hasta peco de ingenuo, de que ahora va a pasar algo, bueno, pero la indignación no tiene que paralizarnos, si no esto va a seguir pasando y nos va a tocar, nos va a tocar. Alguno va a molestar al poder por una cuestión, todos somos militantes y estamos diciendo cosas. Vamos a tocar algún interés que lo moleste y nos van a meter un problema como este. Y esto es así. Por eso creo que tiene que preocuparnos a todos y esto tiene que obligarnos a involucrarnos. Y por eso, bueno, plantear algunas cuestiones, cómo podemos, reitero, cómo podemos aportar a que estas cosas no vuelvan a pasar, más allá de ayudar particularmente en este caso. Alicia, no sé si querés aportar algo, que también tenés una mirada más, más abarcativa quizás del tema. Adelante, Alicia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por este espacio también para pensar. Pensaba desde que nosotros llegamos a la historia de María hace 8 años, la verdad que uno ha ido como dimensionando que esta es una problemática que claramente excede a María, y que si bien ella se ha convertido, hoy lo decía Rosy también, como en un símbolo que por supuesto que ella no pensó en serlo, ni le es cómodo, pero en un caso y en una historia que nos permite discutir cuestiones estructurales. Pensaba en lo que decía recién Gerardo, los índices de pobreza estructural en la provincia, lejos de revertirse desde el 2011
2011, cuando muere Carolina en brazos de María, se fueron profundizando. Y las consecuencias de esa pobreza estructural las estamos viendo ahora, ¿no? También se ha ido profundizando la respuesta punitiva del Estado a las problemáticas vinculadas a la pobreza, porque venimos denunciando hace mucho tiempo el vaciamiento que se viene dando en las distintas áreas del Estado, y uno puede pensar, decía Gerardo, salud mental. En la provincia, ¿cuál es la política pública en materia de salud mental? ¿Cuáles son los recursos concretos? Y uno puede pensar desde los equipos interdisciplinarios para trabajar en salud mental, ¿dónde están? Una familia como la de María, que no es un caso aislado, no son los únicos casos, ¿cómo acude? ¿Dónde acude? Después también, inclusive uno pensaba las maternidades, decía Gerardo, parió en todos los hospitales. Hoy no se puede parir en todos los hospitales. O sea que ese retroceso es concreto. Hoy solamente se puede parir en 4 hospitales en la provincia. O sea que una mujer como María hoy debería estar rogando para que una red de traslado la suba a una ambulancia, la traiga hasta estos lugares, ya sea Iguazú, Oberá, El Dorado o Posadas. Y debería estar rogando que sobreviva en ese parto, porque si no lo más probable es que le pase que le terminan criminalizando, como pasó con Miriam Bogado, por ejemplo, o con otras tantas historias que no conocemos y que nos llegan por otro lado. Entonces me parece que paralelamente a todo un discurso y además toda una legislación que se fue construyendo y conquistando en estos años, en una provincia como la nuestra el retroceso es terrible. Y María no es un caso aislado. Esto lo venimos viendo, yo fui anotando algunos nombres en los últimos años, y quiero ir hasta la historia de Librada, que también Gerardo la conoce muy bien, que es Librada Figueredo, que ya fue como un llamado de atención cuando a ella la encarcelan por la muerte de sus 2 hijos, por desnutrición, y estuvo 2 años presa. Después vino María, vino Victoria, vino Miriam, en el medio hay una compañera que se llama Lidia, que nosotras no pudimos llegar a esa historia. Está Celeste presa ahora. Hay una chica que se llama Rita también ahora presa en estos contextos. Es decir, María, aunque nos duela, y la verdad que nos duele muchísimo que esté presa de nuevo, nos parece una injusticia terrible, y además esto que venimos diciendo, a pesar de las condiciones de pobreza estructural, las limitaciones que tiene María en todo sentido, su familia gira en torno a ella, como gira en torno a cientos de mujeres. Y lo hablábamos con Roxana también, leyendo un poco acerca del impacto que tiene la prisionización en las familias vulnerables, cuando las que son prisionizadas son las mujeres, ¿no? Eso acá tampoco se tuvo en cuenta. La tuvieron a María 2 años presa, desmembraron su familia, sus hijos se repartieron como quisieron, y después la observan en todo este proceso, después de que recupera la libertad, y a nadie le llama la atención, nadie indaga en que esa mujer estuvo en contextos de encierro durante 2 años, y que esos chicos y esas chicas que son sus hijos y sus hijas fueron también víctimas de ese contexto de encierro de la madre y lo que eso implica. Entonces me parece que es como una oportunidad para poner en discusión cuestiones que son estructurales, y que realmente asumamos que María no es un caso aislado, y que vamos a seguir teniendo muchísimas, pero muchísimas situaciones así, porque la respuesta del Estado, la más fácil, es la respuesta a través del aparato represivo. No es menor el dato que en los últimos años también lo que creció fue ese aparato represivo. Creció en equipamiento, creció en salarios, creció en infraestructura, y lo hemos visto en este contexto de pandemia. La provincia está policializada, y ahora lo pueden exhibir, pero antes del contexto de pandemia, ustedes acordarán esos operativos de alto impacto que nos saturaban el centro de la ciudad para mostrar ese equipamiento
que tienen. No es la misma inversión en salud que en seguridad, por ejemplo, entre comillas, ¿no? El término de seguridad. Entonces me parece que es importante tomar esto, porque lo que estamos hablando es un proceso fuertísimo de criminalización de la pobreza, de dispositivos de control sobre sectores cada vez más vulnerados, donde allí nosotros estamos mirando maternidades vulneradas, pero podemos mirar qué pasa con los adolescentes, qué pasa con los jóvenes, qué pasa en los barrios que están sectorizados, excluidos, y que hoy la excusa es la pandemia. Pero antes de la pandemia, ya circular en esos barrios a partir de ciertos horarios era absolutamente difícil porque te para la policía, ahora totalmente habilitados, digamos, ¿no? Pero antes te sacaban tus medios de movilidad, te bardeaban si no tenías documentos, parabas en la comisaría por cualquier cosa, o sea, esto fue creciendo, y me parece que el poder político nuestro está mirando para otro lado, está siendo funcional ahora mismo. Sectores con los que hay muchos de los que están acá seguramente tienen diálogos y conversan, que son considerados sectores de la oposición. Un proyecto de ley para facultar abogados para actuar como querellantes, pagarle a abogados para actuar como querellantes en las causas penales. Seguimos reforzando en la misma línea cuando lo que deberíamos estar es discutiendo el Poder Judicial y lo que eso implica, digamos, ¿no? O tenemos un sector de la oposición que está queriendo discutir la ficha limpia, o sea, dándole a este Poder Judicial el poder de proscribir a quien quiera, digamos, ¿no? Entonces me parece que el poder político no sé dónde está mirando. ¿Cuál es la agenda que tiene? ¿Qué cuestiones se están discutiendo? Entonces, para mí es un llamado de atención, lamentablemente con María presa, decíamos hoy, hablando con varios sectores, lo que nos obliga a quienes venimos trabajando estas temáticas es a fortalecernos, a fortalecer la organización. El equipo nos sirvió para eso, porque desde Cristina Vázquez, pasando por Victoria Aguirre, que está ahí también, su historia y su causa pendiente de un hilo, Miriam, que también está pendiente de un hilo, y bueno, a reforzar, y ojalá no seamos, como decía Eduardo, solamente el movimiento de mujeres y el movimiento de derechos humanos, porque cada tanto me parece que eso también es importante plantearlo, que empiece a aparecer en la agenda del poder político también, ¿no? Del político partidario en este caso, y que eso se pueda traducir por lo menos en la discusión. No te digo que la renovación te vaya a regalar algunas leyes interesantes, pero por lo menos ponerlo en discusión. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo ahora ficha limpia, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que estar discutiendo si vamos a destinar recursos a pagar a abogados para seguir alimentando esta máquina de crueldad que es el Poder Judicial? ¿Por qué no estamos discutiendo lo que implica el acceso a la justicia para los sectores vulnerados? Abrirle esa puerta para que nos sigan violentando. Así que bueno, me parece que hay como mucho para seguir discutiendo, así que gracias. Lo que propongo ahora, porque queda 1 minuto y medio, es abrir un bloque más en donde todos los que tengamos algo para decir o para proponer y plantearnos algunas cuestiones, podamos hacerlo. Si les parece, ya corto y volvemos a abrir un bloque. Decía que es una realidad porque la gente piensa que es tan lejano esto de que te pueda pasar. Pero fíjate que yo ahora, por ejemplo, como abogada, ¿no? que yo no hago mucho penal, salvo estas cuestiones, hace un montón que no estoy haciendo familia, por ejemplo. Y en una de mis recomendaciones, generalmente con mis clientes, por ahí si vienen con ese dato, es tratar de mediar, de conciliar fuera del sistema de familia, por lo peligroso que se volvió ese sistema para las poblaciones vulnerables. Eso que decía Gerardo, por ejemplo, toda la criminalización de María se construye a partir de la justicia de familia y los operadores de esa justicia, particularmente los trabajadores sociales y los psicólogos.
Eso fue, el papel que ellos tuvieron fue terrorífico. Hay un informe que yo destaqué, por ejemplo, en los alegatos, del que se valió también el fiscal para acusarla, que dice que María en la casa entraban y salían hombres, que en realidad María tiene 5 hijos varones y nietos que van y vienen, y que el informe de la trabajadora social decía que ella había observado en la casa una ropa interior masculina colgada. Entonces eso le daba cuenta de que había presencia masculina, como si ella tuviera una prohibición de última de tener alguna presencia masculina. Y dice, y ella, según lo que relata María, vivía solo con las niñas, lo que se contradice, dice el informe, con lo que pude observar el día domingo, 1 de marzo, en horas de la siesta, en la que desde afuera de la casa de María observo que entraban personas de sexo masculino. O sea, la trabajadora social se toma la molestia de ir un domingo a espiar a su objeto de estudio, si querés decirlo. Eso no, es una cosa descabellada. Pero ahí rescato una cosa que decía Ali también, y que pensamos mucho, que María, con toda esta desgracia en la que está ahora metida porque está presa, es la que está en mejores condiciones para salir de ese círculo y para servirnos inclusive a nosotros para dimensionar todo lo que es esta realidad. Porque hay miles de mujeres que están en esa misma situación, miles de jóvenes, miles de hombres que son víctimas de este sistema y que no tienen ninguna oportunidad de que sus casos sean revisados siquiera. Este caso inclusive forzó a que la defensa pública de esos menores trabajara un poco más de lo que suele trabajar una defensa común, digamos, normalmente en un juicio, una defensa pública. Entonces, con todo esto, y decíamos, pudimos tenerla libre 8 años. Y ahora vamos a seguir peleando por tenerla más, porque ella hubiera sido condenado a 35 años por ese primer caso. O sea, hoy hubiera seguido presa por esa primera causa que estaba condenada si no hubiera sido por la intervención del movimiento de mujeres y de derechos humanos. Y después, que hay otra realidad. Nosotros ahora tenemos en riesgo a Victoria, por ejemplo, a Victoria Aguirre. De nuevo. Que a Eduardo, que anulan la sentencia de ella de una manera absolutamente arbitraria, y que la ponen en esta situación que nosotros decimos, le dieron 20 años a María, ¿qué van a hacer con ella? ¿Qué van a hacer con Victoria? Entonces, es un llamado a la solidaridad, si se quiere, y a la toma de conciencia, porque además no se va a poder trabajar más. Yo, no sé, Eduardo tiene un espíritu más potente, Néstor, que él venía levantándonos los ánimos en el viaje, porque uno dice, ¿cómo trabajas? ¿Qué garantía le das a tu cliente, así sea una María Obando o un Juan López o Pérez, de que este sistema te va a cumplir alguna regla, alguna norma, alguna garantía constitucional? Que con María y con todos los otros se los llevaron puesto todos. O sea, no respetaron nada. Yo jamás vi este nivel de arbitrariedad, porque yo generalmente hago laboral, entonces vos más o menos tenés las reglas claras, sabés que vas a perder porque no pudiste probar esto, o porque no tenés suficiente prueba, pero acá no importa nada. O sea, no importa lo que pruebes, lo que no pruebes, lo que digas, lo que no digas, es voluntarismo puro. De personajes, que son los jueces, que no tienen ninguna preparación ni ninguna formación, y menos todavía perspectiva de nada. Porque esa es la otra sensación. Y a mí eso me dio un dolor extra, porque le poníamos la ficha a las mujeres del tribunal. Y fueron las más perversas en este sistema, como fue la más perversa la jueza Pochka, las psicólogas y las trabajadoras sociales. Entonces ahí también es un llamado de atención para nosotras, si necesitamos entender que la perspectiva de género no tiene que ver con el género nomás, que hay que seguir peleando porque haya una capacitación y una apertura hacia eso, porque a María la criminaliza la Pochka, las 4 trabajadoras sociales que intervinieron, las 3 psicólogas que intervinieron. Las psicólogas, por ejemplo, esto que decía Gerardo, describieron la situación de los hijos, y una dice, la de la municipalidad, María tenía
hijos con trastornos mentales, con psicosis, con psicopatías, con adicciones, con todas esas características. Ella estaba maternando y decía no puede cumplir con ese rol. Ahora, ¿qué madre puede cumplir efectivamente su rol materno con ese catálogo de hijos y de problemas que tienen? Es imposible. Y le presionaron al punto que vos decís, ¿qué más esperan de ella? O sea, a mí me da temor porque después nuestra experiencia más reciente con Cristina Vázquez, te dicen hasta qué extremo van a llevar esta situación. Y cuando íbamos, todavía con la esperanza de que la absolvieran, una de las cosas que decíamos es, ¿qué hacemos con ella si la absuelven? Porque efectivamente, como dice Gerardo, ella no puede seguir viviendo ahí. O sea, en ese lugar ella se quedó atada por esa casa y se quedó atada por la justicia de familia que no le iba a devolver los hijos. Hasta que no le devolvieran los hijos, ella no podía moverse de ahí. Entonces quedó entrampada en ese pueblo horroroso, con el perdón de la expresión, porque para ella fue horroroso, y una de las testigos que seguramente van a usar en su contra, una pobre mujer tan vulnerable como ella, decía, ella es muy discriminada. Los hijos no podían decir que eran hijos de María porque no consiguen trabajo, no consiguen un trato digno de ningún tipo. Entonces es como una cosa así que te perturba, pero que bueno, que te moviliza también, porque la otra es yo no me puedo resignar y ninguno de nosotros nos resignamos a que esto continúe así, porque si no nos enclaustramos en nuestras casas y vemos pasar el tiempo, me parece. Sí, y la pregunta que me quedaba es, en el caso de los chicos que también fueron condenados, ellos, bueno, tengo entendido que son de la provincia de Entre Ríos, pero es una pregunta. No, perdón. Ah, Son dorados los chicos. Por ahí la confusión es que uno de ellos estaba trabajando en Chajarí, en el está bien. municipio de Chajarí, Ah, y en toda esta desproporción lo que hicieron fue, cuando ordenan la detención, lo traen, o sea, mandan lo buscan de allá. hacen todo un despliegue como si fuera un delincuente, un pibe que tenía 18 años en ese momento. Y lo traen, como son los traslados, aún siguen siendo hoy los traslados para quienes relatan lo que ha sido los traslados durante la dictadura. Bueno, acá no hay mucha diferencia, porque la verdad que ese pibe casi lo matan en ese traslado. Llegó en muy mal estado a la comisaría en El Dorado, y bueno, por ahí viene la confusión. Son dos pibes realmente muy vulnerables también, ¿no? También. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención que quisiera aportar algo. A ver, acá hay unos mensajes. Rosana ya se va. Bueno, vamos a agradecerle a Rosana su participación. Creo que queda todo esto que hemos escuchado y y me parece que a ninguno de nosotros esto puede pasarnos por arriba sin dejarnos una marca. Y sin dejarnos una preocupación fuerte. Así que, bueno, espero que esto haya servido para esto. Yo no sé si les parece, podemos ir redondeándolo, y que sirva para que desde nuestro lugar de militancia y nuestra relación con otros sectores de la población, difundamos esto, participemos en el debate, impulsemos el debate, saquémoslo a la luz para poder hacer un aporte y para poder contribuir a que esto no se repita y empezar a generar las condiciones que por lo visto es en varios ámbitos, desde la vulnerabilidad que supone la pobreza de tanta gente, encima castigado por un sistema de justicia que los criminaliza. La verdad que no es una tarea fácil, pero los que estamos militando para algo lo hacemos y bueno, habría que tomar cartas en el asunto y ya que tenemos al equipo de derechos humanos
más Rosana, más Eduardo, etcétera, etcétera, aprovechar esa capacidad y esa entrega ya te doy, Carlos, aprovechar esa capacidad y esa entrega para fortalecerlos a ellos y intentar algún cambio. Adelante, Carlos. Bueno, a mí me impactó mucho todas las cosas que ustedes están comentando. No lo conocía en total detalle al Preséntate, caso, Carlos. sí. Bueno, mi nombre es Carlos Morná, yo soy de Concordia, del Manifiesto Argentino de Concordia, y mientras los escuchaba a ustedes, me impactaba muchísimo porque traía a colación algo que nos pasó a nosotros personalmente a mí, como querer hacer algo bien en la sociedad, de una niña muy chica que su madre, como alguien dice, no tenía, digamos, no tenía todas las capacidades, es cierto, y su padre era alcohólico. Pero paseaban por aquí, por el barrio, con un carrito juntando cosas, y la niña iba a la escuela, y ellos me traían y me mostraban las tareas que hacían en la escuela. Y a mí se me ocurrió, no recuerdo el nombre del visitador social que tiene mucha razón con lo que dice, se me ocurrió como una cosa, digamos, para ayudarlos, buscar los asistentes sociales que yo sabía que había acá en el barrio. Y entonces, cuando yo llegué allí, me dijeron que ellos no podían actuar de oficio. Porque yo les decía, esta gente vive ahí, es un barrio que se llama El Arenal, y yo digo, yo he ido a la casa y realmente no están en condiciones de vivir como familia, ¿cierto? Necesitarían la ayuda del Estado que haga algo, y ustedes como visitadores sociales, ¿qué es lo que podrían hacer? Entonces, viene el encargado, había 2 personas y me dijeron, allá viene el encargado, vino un tercero, y me dice, llene un formulario. Entonces yo cuando lleno el formulario, pongo, digamos, la situación, pero le digo, yo no quiero que ustedes actúen contra esta familia, le digo, yo quiero que ustedes la ayuden. No, dice. Y entonces puse de gusto en el formulario lo que yo consideraba que debían hacer, que era mejorarle las condiciones de vida de la vivienda, porque vivían aquí cerca del barrio, y le saqué una foto a lo que yo presenté. A los 2 días vino Miguel, me dice, Carlos, ¿qué me hiciste? ¿Cómo que me hiciste? Le digo. Sí, dice, me quieren sacar la nena. O sea que lo primero que hicieron los visitadores sociales fue ir a la casa y actuar con la justicia para retirar a esa niña y sacarla de ese ambiente familiar, que no era el mejor ambiente familiar. Pero ellos la llevaban al colegio, a la nena, la estaban educando, o sea, lo que necesitaban era una ayuda para mejorar su condición, no romper la familia. Y muchas veces no están preparados para actuar de esa manera, y es lamentable, porque no es que faltaban personas, porque ahí había 3 asistentes sociales, porque es un barrio que tiene muchas carencias cerquita de acá, que se llama El Arenal. Sin embargo, mentalmente no estaban formados como para realmente darle una ayuda a esa familia. Y eso es muy triste. Es muy triste porque me imagino que se debe repetir en infinidad de lugares. Finalmente él terminó como judicializado, ¿cierto? Y se solucionó porque como yo era perito, en ese entonces, ahora ya estoy jubilado, le digo, pero porque habían intervenido ya con un juez y todo, había ido a la causa del juzgado de familia. Y entonces hablé en la justicia y hablé con el juez y qué sé yo, y se resolvió de que lo ayudaron con la hermana de Miguel, y, o sea, hubo
participación. Pero fue una cosa casual que yo tuviese contacto con la justicia y los jueces me hicieran caso de decirle, no, es una excelente persona, no hay ningún problema, qué sé yo, lo que necesitas ayuda, no que los separen en la línea de la familia. Nada más que esa anécdota quería comentar. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos ir redondeando, no sé si... Mariquita, hoy estuviste callada, no tuviste ganas de hablar, parece. Hola, no, yo estaba escuchando atenta porque a mí me genera mucha impotencia la incapacidad que tenemos para generar ese debate fuerte en la sociedad. A mí me preocupa mucho que no le estemos encontrando la vuelta a poner estos temas en debate. Esta es una provincia que está muy degradada en el debate público, está muy degradada. En esta provincia no se habla de política porque se entiende que hablar de política es hablar de política partidaria. En esta provincia no se habla de políticas públicas. A mí me preocupa muchísimo el tema de la justicia. Digo, nosotros vemos en un solo caso tantas aberraciones juntas. Claro que terminamos conmovidos con el caso, que por supuesto que nos conmueve, pero ¿cómo trascendemos cada una de esas aberraciones para hacer algo, para que empecemos a cambiar esta realidad? A mí me genera mucha impotencia, por eso lo escucho y craneo. Me duele que quedemos en casos que nos conmueven tanto y que no seamos capaces, y me incluyo, no seamos capaces de generar ese debate fuerte que la sociedad necesita. En una sociedad que está cada vez más superficializada, cada vez está más, que cada vez le importa menos informarse, formarse, cómo se llega hasta ese lugar, ¿no? Por eso escuchaba en silencio, Bueno. Carlos. Pero la verdad es que es conmovedor, es conmovedor la acción de todas las compañeras y los compañeros que están detrás de estos casos. Yo, a Alicia, a Roxana, a Eduardo, a Fuentes, a uno y cada uno de los que están participando tan activamente. La verdad que es... Pero tampoco quisiera que ellos queden solos en esto, digamos, ¿no? Porque, nada, eso. Bueno. Gracias. Bueno. Si me dejas, adelante, Carlos, adelante. Siempre Ana. querés cortar, y adelante. Yo respeto a todos, pero el problema es, yo creo que comparto, ¿no?, el sentimiento de Mariquita, pero también le recuerdo, Mariquita, Carlos, que este espacio se abrió como un espacio justamente de esperanza, porque políticamente transversal como es, nos propusimos cuando se organizó, trazar, digamos, una línea posible de trabajo y de agenda política con vistas al futuro, y a un futuro que al fin y al cabo no está tan alejado, porque decíamos, bueno, en el 2021 apareceremos con propuestas políticas concretas. Y entonces yo creo, Mariquita, que este es el asunto, es decir, este desafío que vos largaste es el desafío que ahora nos mueve para decir, bueno, a partir de la información espectacular que nos han dado hoy los compañeros del equipo, es decir, bueno, ¿cómo trascendemos esto y en qué clase de formulación de líneas políticas muy gruesas y muy básicas podemos finalmente plasmar en un documento? Yo creo que vamos a precisar el asesoramiento de estos compañeros y compañeras que hablaron hoy, seguramente, pero por lo menos acá hay una agenda importante, al menos para el Ministerio de Derechos Humanos, que nosotros ya podemos estar trazando, como dije, en sus líneas más gruesas. Y de paso, Alicia marcó algo que habíamos detectado este verano, y es que era justamente el hecho de cómo se realizan los partos en esta provincia. Estamos concentrados en el movimiento de mujeres en la cuestión de el derecho a la suspensión del embarazo de forma gratuita, legal, etcétera, pero se nos olvida el derecho a la parición en condiciones dignas. El que mujeres, por ejemplo, y esto es el caso concreto, que tenían que venir de San Ignacio en una ambulancia con el bebé ya coronando, prácticamente saliendo hasta que llegaban al Madariaga a parir, esto es una
cosa que no puede seguir ocurriendo en esta provincia. Aquí tienen algo que es para la agenda política, de políticas públicas en materia de salud reproductiva. Es decir, están tirándonos muchas líneas de trabajo, compañeros, compañeras, no nos desanimemos, vamos para frente con actitud positiva, militante, construyamos esos documentos básicos de trabajo. Y a partir de esto, de que estamos marcando necesidades sentidas y reprimidas, ¿no es cierto? Creo que vamos a ganar muchas voluntades y que esa opinión pública va a empezar a transformarse y a tomar conciencia de que los problemas que se sufren no deben por qué sufrirse y que tienen una posible solución. Eso quería decirles, mis queridos compañeros, y los abrazo. Y ahora me callo, Carlito, me callo. No, no, para nada, al contrario, tus aportes siempre son valorados y la verdad que además nos impulsan a la acción. Lo que pasa es que, bueno, misioneros a los hechos. Así que... Yo quería agregar una cosita sí, ahí también, adelante. en esta agenda de cosas que tenemos para hacer y que me parece que hay mucho y que hay que ir alimentando esa agenda. Nosotros cuando empezamos a meternos en esos expedientes judiciales, empezamos a ver, ustedes hablábamos de los y las trabajadoras sociales, de psicólogos y demás, pero en esos expedientes también encontramos médicos, ese saber tan poco cuestionado, tan legitimado y que es sobre lo que se basa por lo general las imputaciones. También encontramos educadores, es decir, yo creo que hay una apuesta fuerte para discutir con estos compañeros y compañeras que colaboran en los procesos de criminalización, por lo menos para que dejen de hacerlo. Para que cada vez que van a firmar un informe, que van a actuar como perito, o deciden cuando encuentran, por ejemplo, un problema de violencia en la escuela, que piensen antes de llamar a la policía, antes de llamar al juzgado de familia, porque muchas de estas familias vulnerables llegan a veces al juzgado de familia creyendo que allí hay una oportunidad, que hay una ayuda, y en realidad no es así. Uno de los pibes que está preso es un ejemplo de eso, porque la mamá fue hasta el juzgado de familia a pedir ayuda, y lo que hizo fue alumbrar su vulnerabilidad, y el juzgado de familia que llegó a imputar delitos, digamos, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay muchas cosas para hacer, y estos espacios nos permiten dar la discusión en esos lugares. Hay saberes que están como más resistidos para discutir sus propias prácticas, que son como corporaciones así un poco más cerradas, pero que siguen teniendo mucha incidencia en estos procesos y que tienen que darse la discusión. Y estoy hablando ahí, por ejemplo, de los médicos, y en esta causa Eduardo mostró justamente que ese saber, que ese oficio, esa práctica, termina justificando esta condena o sirve para justificar esta condena de una forma tan grosera. Así que bueno, yo creo que hay muchas tareitas para hacer. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Así no me acusen que quiero cortar, no quiero cortar. Bueno, si no hay alguien más, podemos ir redondeando, tomar el desafío, tomar esta provocación, diría yo, y transformar la indignación en acciones útiles. Así que bueno, seguramente estaremos conversando con los compañeros y las compañeras para generar, empezar de paso a paso, como decía alguien a quien yo quise mucho en el 2001. Así que bueno, empezaremos por un primer documento, por una primera declaración, por una primera opinión, y de ahí seguramente irán saliendo otras cosas. Así que muchas gracias a Rosana, a Alicia, a Eduardo, a Gerardo, que no lo conocía, y a todos los que participaron en esta charla, y bueno, espero que esto pueda hacer un aporte significativo. Muchísimas gracias, yo me despido entonces. Gracias. Gracias.